Álgebra clase número 8, corresponde a la segunda parte de transformaciones lineales. Vamos a ver los conceptos de valor característico y vector característico, también llamados valor propio y vector propio, y también llamados autovalor y autovector. Muy bien, empezamos por definir. Tomamos una transformación lineal de B en W, de un espacio vectorial B en un espacio vectorial B, y consideramos un vector no nulo que cumpla con la condición de que el transformado, a partir de la transformación T, resulta linealmente dependiente con el vector original. Un poquito más sencillo, el transformado del vector B es un escalar por el vector B, es decir, es linealmente dependiente con el vector B, ¿no? Lambda por B es linealmente dependiente con B, y lambda por B es el transformado de B. Bueno, en esta expresión denominamos al escalar lambda valor característico, y al vector B lo denominamos vector característico correspondiente al valor característico lambda, es decir, una relación entre el valor característico y el vector característico. A un valor característico dado le corresponde un vector característico. En realidad veremos que un conjunto de vectores característicos. Empezamos con un ejemplo. Consideramos una transformación lineal definida mediante esta expresión. Obtenemos la matriz asociada a esta transformación. Recordemos de la clase anterior que la matriz se puede obtener transformando los vectores canónicos. En este caso esta transformación va de R2 en R2. El espacio vectorial B es R2 y el W es R2. Es un automorfismo, es una transformación lineal sobre sí misma. Y bueno, vamos a ver que, o vamos a corroborar por lo menos por ahora, que lambda 2 es valor característico. ¿Por qué? Porque existe el vector 2,1 tal que el transformado del vector 2,1, que lo puedo hacer mediante su forma explícita en la transformación, mediante su fórmula, o multiplicando a la matriz por el vector, que es lo mismo, me da el vector 4,2, donde acá el vector 4,2 y el vector 2,1 son linealmente dependientes, y ese escalar que multiplica el vector 2,1 para llegar al 4,2 es lógicamente 2. Entonces, lambda igual 2 es un valor característico y 2,1 es un vector característico asociado. Vamos a ver esto en un esquema. Bueno, acá tenemos un diagrama cartesiano donde el conjunto o el espacio vectorial de partida y el espacio vectorial de llegada están en el mismo gráfico porque vamos de R2 a R2. Esta transformación le hace corresponder al vector azul B, el vector azul B, el vector rojo U, ¿no? Que es el transformado de B. Y se obtiene multiplicando al vector azul B por la matriz A, que es la que obtuvimos recién. ¿Cómo la obtuvimos la matriz? Bueno, multiplicando al 0,1, que me da, al 1,0, que me da 5,3, que es la primera columna, y transformando al 0,1, que me da el menos 6, menos 4, que es la segunda columna. ¿Qué me dice la comprobación que hicimos recién? Que si transformo al vector 2,1, ahí, me da el vector 4,2. Y bueno, como vemos, esta es una transformación que admite interpretación geométrica. Entonces la dependencia lineal la podemos relacionar con el paralelismo. El vector U, que es el transformado, es paralelo al vector B, ¿no? En términos más generales, el vector U es linealmente dependiente con el vector B. Si multiplico el vector B por 2, me da el vector U, que es su transformado. Ahora, eso no ocurre con todos los vectores. Si yo al vector 1, 2 lo transformo, no me da un vector linealmente dependiente a B, no me da un vector paralelo a B. Entonces el vector 1, 2 no es un vector característico. Sí lo es el 2, 1, cuyo transformado es LD. Volvamos a la diapositiva. Bueno, también me dice que el vector 1, 1 es también un vector característico porque su transformado es menos 1, menos 1. Es decir, es menos 1 por el vector 1, 1. Lambda igual menos 1 es también un valor característico y 1, 1 es su vector característico asociado. ¿Cómo tendríamos que verlo esto en el esquema? Bueno, el menos 1 tendría que ser, y de hecho lo es, linealmente dependiente con 1, 1, con factor de proporcionalidad, digamos factor de proporcionalidad menos 1. Vamos a verlo en el dibujo. Voy a transformar el vector 1, 1 y como ven, me da un vector paralelo al vector azul.
¿no? Esta transformación admite una interpretación geométrica, ¿no? Lo podemos hacer para transformaciones que van de R2 a R2, de R3 a R3. Ahí podemos ver la interpretación geométrica y relacionar la dependencia lineal con paralelismo. Muy bien, avancemos. Teorema: tomamos una transformación lineal definida de B en W y A su matriz asociada. Entonces diremos que lambda es un valor característico si, solamente si, el determinante de esta expresión me da 0. Ojo acá, porque recordemos que el determinante existe únicamente para matrices cuadradas. Entonces eso obliga a la matriz A a ser una matriz cuadrada, y eso obliga a su vez a B y a W a tener la misma dimensión. No estamos hablando ahora de transformaciones lineales entre espacios vectoriales que no necesariamente tienen que ser el mismo espacio vectorial, pero que sí tienen que tener la misma dimensión para que su matriz asociada resulte cuadrada. Por ejemplo, podría armar una transformación de R3 en R3, o podría armar una transformación de R3 en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, que también tiene dimensión 3. Entonces podríamos hablar de valores característicos. Ahí no podríamos relacionar la dependencia lineal con el paralelismo, pero sí podríamos hablar de la existencia de valores y vectores característicos. Bueno, muy bien. Entonces, lo que afirma este teorema es que lambda va a ser autovalor si, solamente si, cuando calculo este determinante, me da 0. Bueno, esto lógicamente lo vamos a demostrar. Partimos de la definición de autovalor y autovector, de valor característico y vector característico. Esta transformación la podemos expresar en términos matriciales. Transformar a B es multiplicarlo por la matriz asociada a la transformación. El vector B se transforma en un vector columna en ambos lados de la igualdad, por eso pierde la flecha. Arriba lambda sigue siendo un escalar. Componemos miembro a miembro con menos lambda por B. Acá podemos extraer vector común B, y ojo, porque al extraer vector común B, no puedo dejar expresado A menos lambda, porque A menos lambda sería una matriz menos un escalar. Por eso aparece la matriz identidad acá del orden correspondiente. Si A es una matriz cuadrada de 4 por 4, esta es la matriz identidad de orden 4. Bueno, muy bien. Acá lo que vemos es que esto es una matriz, por supuesto, multiplicando a un vector. Esto me da el vector nulo, este 0 que está acá. Recordemos que pasamos a notación de vectores columnas, así que esto no es un 0 escalar, sino que es la columna de ceros en orden correspondiente, pero tiene la particularidad de lambda, por hipótesis, ser autovalor, y B ser un vector característico. ¿Qué significa esto? Que B pertenece al espacio nulo de esta matriz, ¿no? Fíjense, este paréntesis es una matriz, y al multiplicarlo por un vector me da el vector nulo. Entonces, bueno, el transformado de B mediante esta matriz, no la matriz A, sino la matriz A menos lambda por I, me da el vector nulo, lo cual es la definición de espacio nulo. B pertenece al espacio nulo de la matriz A menos lambda por I. Tomamos esta observación porque la vamos a utilizar más adelante. Si lambda es un valor característico, que lo es por hipótesis, ¿sí? Y B es un vector característico asociado, entonces este sistema que está acá planteado, que es un sistema homogéneo, este sistema de ecuaciones es un sistema homogéneo, tiene como columna de incógnitas a las componentes del vector B. Si planteamos esto de manera matricial, yo quiero saber cuánto vale B1, B2, B3, B4, todas las componentes de Bn, esas son las incógnitas, ¿sí? Bien, ahora bien, B planteado como incógnitas, como vector columna, admite una solución no trivial. ¿Por qué? Porque B es vector propio, es vector característico por hipótesis. Y por definición, B, vector característico, no puede ser el vector nulo. Entonces tiene que haber un vector B acá, que expresado como columna, me da el vector nulo. Es decir, hay una solución para B, hay algún vector B diferente del vector nulo que hace que este producto entre la matriz y el vector me dé el vector nulo. Entonces esto, pensado como sistema de ecuaciones, admite una solución no trivial. Y cuando un sistema de ecuaciones tiene una solución no trivial, un sistema homogéneo admite una solución no trivial, implica que el sistema es compatible indeterminado.
Y entonces la matriz de coeficientes, que sería la que está entre paréntesis, tiene que tener determinante nulo. Y bueno, eso es lo que quería demostrar. Si yo consigo que esta matriz tenga determinante nulo, entonces existirá el vector b y será verdadero el punto de partida, que hay un vector característico asociado a lambda valor característico. Eso es lo que quería probar. Si voy hacia atrás, porque esto es un sí solamente sí, ¿no? Si yo planteo este mismo sistema, porque hasta acá lo único que hice hasta el último paso de esta primera demostración, no hice ninguna conjetura, ninguna suposición, sino que simplemente partí de la definición de vector característico y valor característico. Si yo ahora parto de esta transformación o de esta expresión algebraica y tomo por hipótesis que tiene determinante no nulo, bueno, lógicamente el sistema homogéneo con la matriz de coeficientes con determinante nulo me da un sistema compatible indeterminado y que por lo tanto existen vectores característicos. Así que hemos probado la ida y la vuelta para este teorema, que es muy relevante porque nos va a dar una herramienta para obtener los valores característicos. Bueno, definimos ahora polinomio característico. Vamos a denominar polinomio característico simplemente al polinomio que queda de resolver el determinante previo, dejando a lambda como variable. Si resolvemos este determinante sin sustituir el valor de lambda, nos va a quedar una expresión polinómica con lambda dando vueltas. Bueno, ese polinomio es el que se llama polinomio característico. Dado que vimos que cuando ese polinomio vale 0 obtenemos un autovalor, entonces es lógico pensar que las raíces del polinomio característico son los valores característicos. Y como dije recién, esta es la herramienta para obtener los valores característicos de una transformación lineal. Bien, vamos a lógicamente igualar el polinomio a 0. Esta ecuación que resulta de igualar el polinomio a 0 es la que se llama ecuación característica. Nombres, simplemente. Bueno, teorema. Tomamos un valor característico de una transformación y tomamos todo el conjunto de vectores asociados a ese valor característico. Agregamos el vector nulo y todo ese conjunto que queda forma un subespacio vectorial de B. Hay que agregar el vector nulo porque por definición un vector característico no puede ser el vector nulo, entonces el conjunto no tendría el vector nulo y no podría ser un subespacio vectorial. Pero si agregamos el vector nulo al conjunto de vectores asociados, entonces tenemos un subespacio vectorial de B, el subespacio vectorial de partida. Esto, demuéstrenlo ustedes, con teorema de condición necesaria y suficiente, es bastante sencillo. Definimos espacio característico, ese es simplemente el espacio vectorial, el subespacio vectorial que acabo de definir. Es considerar un lambda, un valor característico, y el conjunto de todos los vectores propios asociados, junto con el vector nulo, se denomina así espacio sublambda 1, sublambda 2, o según cuántos autovalores tenga. Ese conjunto es el de los vectores característicos asociados, ¿no? Este espacio se llama espacio característico asociado a un lambda. Cada lambda genera un espacio característico. Bueno, definimos multiplicidades, empezamos por la multiplicidad algebraica, tomamos una transformación lineal, tomamos su polinomio característico. Acá tenemos el polinomio como lo definí recién, como un determinante, pero bueno, es un polinomio. Y ese polinomio admite una factorización, por ser un polinomio. Bueno, este polinomio tiene raíces. Las raíces son lambda 1, lambda 2, lambda 3, y cada una de estas raíces admite, desde el punto de vista algebraico, una multiplicidad como raíz. Lambda 1 tiene multiplicidad R1, lambda 2 tiene multiplicidad R2, lambda 3 tiene multiplicidad R3. Esto se suele decir como que la multiplicidad polinomial es cuántas veces es raíz el valor del polinomio. Bueno, esa multiplicidad desde el punto de vista del polinomio, cuando lo trasladamos al concepto de un polinomio característico, es lo que se denomina la multiplicidad algebraica. ¿Sí? La multiplicidad de un autovalor como raíz del polinomio es lo que se denomina multiplicidad algebraica del autovalor, del valor característico. Cada uno de los valores característicos tiene una multiplicidad algebraica, siempre.
como esto proviene de esta definición, lógicamente las multiplicidades algebraicas son mayores o iguales a 1. Y definimos multiplicidad geométrica ahora. Tomamos un autovalor, un valor característico específico. Ese valor característico específico determina un espacio característico específico. Y por el teorema de la diapositiva anterior, ese espacio característico específico es su espacio vectorial. Y como es su espacio vectorial, tiene dimensión. La dimensión del espacio característico es lo que se llama multiplicidad geométrica del autovalor, del valor característico. Es decir, un valor característico tiene siempre dos multiplicidades. La algebraica, que proviene del polinomio característico, y la geométrica, que proviene de la dimensión del espacio característico que genera. Bueno, un teorema que no vamos a demostrar, porque la demostración, bueno, nos pone en rulos un poco rebuscados, ¿no? Tenemos que hablar de las particiones que genera una raíz en el conjunto del cual se está moviendo. Entonces no vamos a entrar ahí, pero un teorema que sí es importante y sí tenemos que saber: para todo valor característico, la multiplicidad geométrica es siempre menor o igual a la multiplicidad algebraica. Bueno, un teorema que vamos a definir es que para todo valor característico, la multiplicidad geométrica es siempre menor o igual a la multiplicidad algebraica. Este teorema no lo vamos a demostrar, la demostración nos mete en rumbos donde no queremos entrar, pero es un teorema que es muy importante que sepamos y que recordemos, ¿sí? Porque es una herramienta de control para los ejercicios que nosotros estamos resolviendo. Tenemos que recordar que la multiplicidad geométrica está obligada a ser menor o igual a la multiplicidad algebraica. Y ambas están acotadas por 1 de manera inferior. Ambas son mayores o iguales a 1. Bueno, ejemplo 2, vamos a tomar la transformación que vimos recién en el esquema, y que teníamos la matriz, que tenemos el dibujo armado, y vamos a calcular los valores característicos, los vectores característicos, los espacios característicos y las multiplicidades de cada uno de los valores propios. Empezamos formando el polinomio característico. Necesitamos el determinante de a menos lambda por la identidad. A es la matriz asociada a la transformación, lambda es lambda, es el parámetro, y la matriz identidad en este caso es de orden 2. Resolvemos esa operación entre matrices y escalares. Nos queda 5 menos lambda, menos 6, 3, menos 4 menos lambda. Tenemos que calcular ese determinante, ¿no? Es 5 menos lambda por menos 4 menos lambda por 3 menos 6. Bueno, distributiva, junta de términos semejantes, todo el proceso algebraico que ustedes conocen. Me queda este polinomio de orden 2, de grado 2. Este polinomio está obligado a tener dos raíces complejas, ¿sí? Raíces reales podría tener una o ninguna o dos, pero el teorema fundamental del álgebra, que los vamos a nombrar varias veces, garantiza que un polinomio tiene exactamente tantas raíces como su grado si trabajamos en el campo complejo. Bueno, vamos a calcular las raíces de este polinomio, lo vamos a factorizar. Es lambda menos 2, lambda más 1, quiere decir que tenemos como raíces a 2 y a menos 1. Esto que escribo acá sería la ecuación característica. Acá tenemos el polinomio característico, la ecuación característica, que nos permite obtener los dos valores característicos de esta transformación, los únicos dos valores característicos que tiene, que son los que habíamos visto en el primer ejemplo, 2 y menos 1, y también puedo contestar sus multiplicidades algebraicas. Ambas raíces tienen multiplicidad algebraica 1. Son raíz una única vez del polinomio característico. Ahora, por cada uno de estos lambdas necesito obtener el espacio vectorial que definen mediante los vectores característicos. Es decir, necesito encontrar el espacio característico. Entonces empezamos si lambda es lambda 1. Es decir, ¿qué pasa si lambda es menos 1? Habíamos visto que los vectores característicos son el espacio nulo de la transformación a menos lambda i. Entonces busco la transformación a menos lambda i. Es decir, sustituyo en esta expresión, acá sin el determinante, en esta transformación, sin el determinante, el lambda por menos 1. Me queda esa matriz.
necesito ahora calcular el espacio nulo de esta matriz. Bueno, eso lo sabemos hacer. Escalonamos, multiplicamos por un xy genérico, lo igualamos a 0. Bueno, lógicamente la ecuación que me queda, acá lo vemos muy claro, es que x menos y tiene que ser 0. Es decir, el vector, ¿no? El vector xy que está en el espacio nulo de esta matriz tiene que tener x e y iguales, es decir, xx. Entonces, el espacio característico de lambda 1 está generado por ejemplo, el vector 1, 1. ¿Qué significa esto? Y vamos a verlo, vamos a volver al dibujo cartesiano. Bueno, que así como 1, 1 es un autovalor, un autovector, un vector característico de esta transformación, cualquier vector del subespacio vectorial que genera el vector 1, 1 también es vector característico. Es decir, el vector 2, 2. El vector 2, 2, a ver, ahí. Fíjense que también es menos 1 por el vector 2, 2, el transformado. Y el vector menos 1, menos 1, también es menos 1 por menos 1, menos 1. El vector menos 2 es también menos 2 por menos 1. Es decir, toda la recta generada por el vector 1, 1 es el espacio característico de lambda 1. Es el espacio característico. Todos los vectores de la recta, ¿no? En este caso, este espacio característico es la recta de dirección 1, 1, que pasa por el origen de coordenadas. Bueno, y ahora necesitamos el espacio característico del lambda 2. Bueno, como el espacio característico tiene un único vector en su base, tiene dimensión 1. Entonces, lambda 1, que tenía multiplicidad algebraica 1, tiene multiplicidad geométrica 1. Por el teorema que nombré, como la multiplicidad geométrica tiene que ser siempre mayor o igual a 1, pero no puede ser más grande que la algebraica, ya sabía que tenía que ser 1. ¿Sí? Repito eso. La multiplicidad algebraica tiene que ser siempre mayor a la multiplicidad geométrica. O dicho de otra manera, la multiplicidad geométrica no puede ser más grande que la algebraica. Entonces, la multiplicidad geométrica, si la algebraica es 1, la geométrica no puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 20. Tiene como tope superior la multiplicidad algebraica. Ahora, tampoco puede ser 0, porque eso implicaría que el vector nulo es autovalor, y no lo es. ¿Sí? No puede ser por definición. Entonces, estaba obligado a ser de multiplicidad geométrica 1. Tiene que haber necesariamente un vector acá. Si acá el cálculo del espacio característico me hubiese quedado dimensión 2, bueno, estoy notando que, o tendría que notar, que hay un error. Vamos ahora sí con lambda 2, vamos a la transformación, sustituimos lambda por 2, nos queda esta matriz. Buscamos el espacio nulo, escalono la matriz, multiplicamos esto por un vector genérico xy, luego igualamos al 0, 0. La única ecuación que queda es que x menos 2y tiene que ser 0, es decir, x tiene que ser igual a 2y. El vector genérico xy es 2y. Bueno, esto está generado entonces por el vector 2, 1. Es decir, el espacio característico del lambda 2 tiene dimensión 1, entonces tiene multiplicidad geométrica 1, que tenía que tener multiplicidad geométrica 1 porque la geométrica, digo nuevamente, no puede ser mayor a la algebraica. Esto desde el dibujo, vamos a verlo. Bien, me dice que cualquier vector que sea linealmente dependiente con 2, 1 va a ser autovalor asociado al lambda igual 2. Yo tomo el vector 2, 1, ahí, y ya habíamos visto que esta era vector característico, pero si tomo el 4, 2 también. Y si tomo el menos 2, menos 1, también. El vector rojo es 2 veces el vector azul. Para cualquier vector que esté sobre la recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene como punto perteneciente cualquier vector que esté sobre la recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene como vector director al vector 2, 1. Vamos a ver estos dos espacios característicos dibujados acá. Muy bien, acá tenemos ahora graficados sobre la recta naranja, todo vector que yo tome sobre la recta naranja, ¿sí?, va a ser
vector característico. Y todo vector que tome sobre la recta violeta también. Si la recta naranja es el espacio característico de lambda 1 y la recta violeta es el espacio característico de lambda 2. Tienen interpretación geométrica porque son subespacios vectoriales de R2, ambos de dimensión 1. Volvamos a la diapositiva. Teorema. Tomo una transformación lineal con una matriz asociada de orden n y tomo n valores característicos todos diferentes, ¿sí? Es una matriz de orden n que tiene n valores característicos distintos, como el ejemplo de recién, que era una matriz de orden 2 y tenía dos valores característicos distintos. Bueno, y cada uno de estos valores característicos tiene un vector característico asociado. Entonces, el conjunto formado por los vectores característicos es un conjunto LI. En el caso de recién sería el conjunto formado por el vector 1, 1 y el vector 2, 1. Bueno, es fácil probar que son LI en ese caso, porque estamos en R2, pero lo que afirma este teorema es que sin importar el orden de la matriz, ese conjunto de vectores linealmente dependientes, ese conjunto de vectores formado por vectores característicos correspondientes a valores característicos diferentes, es siempre LI. Esto lógicamente lo vamos a demostrar, lo vamos a hacer por inducción. Si tomo un único lambda, ese único lambda tiene un único vector, un vector b sub 1. Ese vector b sub 1 es distinto del vector nulo. Entonces, un conjunto que contiene un único vector que no es el vector nulo es un conjunto LI. ¿Sí? La única forma de llegar al vector nulo es multiplicar al vector b sub 1 por el escalar 0. Entonces, admite la definición de independencia lineal. Así que se cumple para un vector. La hipótesis inductiva ahora es que si yo tomo h valores propios distintos, tengo h vectores propios asociados linealmente independientes. ¿Sí? Esa sería la hipótesis inductiva. Mi tesis inductiva es que si yo agrego ahora un vector más, el vector b sub h más 1, ese conjunto, agregándole un vector a este que ya es LI, yo agrego 1, mi tesis inductiva, lo que tengo que demostrar es que este conjunto ahora es linealmente independiente. Bueno, recordemos la definición de independencia lineal. El sistema asociado con h sub 1 escalar igualado al vector nulo tiene que ser un sistema compatible determinado. ¿Sí? O dicho de otra forma, la única manera de alcanzar al 0 es que todos los escalares sean ceros. Recordemos que todos estos vectores son por hipótesis vectores característicos, así que ninguno es el vector nulo. Voy a tomar esta expresión y voy a multiplicar miembro a miembro por la matriz A. De este lado, multiplicar cualquier cosa por el vector nulo me va a dar el vector nulo, así que acá me queda el vector nulo. Y acá cuando multiplique todo por A y haga las distributivas, me va a quedar A multiplicando a B sub 1, el escalar sale. A multiplicando a B sub 2, el escalar sale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la definición de B como vector característicos? Que A por el vector me da lambda por el vector. Y cada uno de estos vectores tiene su autovalor asociado. Es decir, A por B1 me da lambda 1 por B1. A por B2 me da lambda 2 por B2, etc. Esta sería la expresión que obtengo de multiplicar multiplicar la expresión de arriba miembro a miembro por A. Ahora, retomo la expresión acá arriba y en lugar de multiplicar miembro a miembro por A, lo hago por lambda sub h más 1. Todo multiplicando a lambda sub h más 1. Así que me queda alfa 1 por el escalar lambda sub h más 1 por b sub 1 más alfa sub 2 por el escalar lambda sub h más 1 por b sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos estos dos en cuenta porque ahora los vamos a usar en la diapositiva que sigue. Ese era uno, cuando habíamos multiplicado por A. Este era el otro, cuando multiplicamos todo por lambda sub h más 1. Y ahora las vamos a restar miembro a miembro, estas ecuaciones, ¿no? Acá, entre los dos primeros, factor común, escalar común, alfa sub 1 adelante, vector común b sub 1 hacia atrás, me queda lambda 1 menos lambda sub h más 1. El segundo término acá. Alfa sub 2 de escalar común hacia adelante, b sub 2 de vector común hacia atrás, lambda sub 2 menos lambda sub h más 1, etcétera, etcétera, etcétera. El único que se elimina es el último, porque alfa sub h más 1, acá, cuando resto lo de arriba y lo de abajo son iguales y se van. Entonces este desapareció. El último que me queda es el anterior, que es b sub h.
Esta combinación lineal que contiene a los vectores, por hipótesis inductiva, es linealmente independiente. Es LI por hipótesis inductiva. Quiere decir que los escalares que los multiplican tienen que ser 0. Ahora bien, también por hipótesis, todos los los valores característicos, los lambdas, son distintos. Entonces ningún paréntesis da 0, porque para que diera 0, los lambdas tendrían que ser iguales. Y repito, por hipótesis son todos distintos. Entonces la única forma que me dé 0 es que los alfas sean 0. Es decir, desde alfa 1 hasta alfa h son todos ceros. Entonces retomo la definición, ¿sí? La combinación lineal original, y ahora sé que todos los alfas son ceros hasta h. Entonces el único que me queda es h más 1. Pero es cierto que esto me tiene que dar el vector nulo. Entonces ahora esta cuenta también tiene que ser el vector nulo. Y como B es vector característico, no es el vector nulo. Entonces la única herramienta o la única alternativa es que alfa sea 0. Había probado en el paso anterior que hasta h son todos ceros. Ahora pruebo que el siguiente es 0. Entonces como todos los escalares son ceros, el conjunto es linealmente independiente. Y eso es lo que yo quería probar, ¿no? Esa es mi tesis inductiva. Entonces por inducción completa se demuestra que los vectores característicos asociados a valores característicos distintos son linealmente independientes. Un teorema más: los valores característicos de una matriz triangular son los componentes de la diagonal principal. Esto es un teorema útil sobre todo para calcular valores característicos si a mí me dan una matriz triangular. No importa si es triangular superior, triangular inferior o directamente diagonal. En cualquiera de los tres casos, los valores característicos son los de la diagonal principal. Demostramos, tomamos una matriz, en este caso triangular superior. Bien, planteamos el polinomio característico. Primero planteamos la expresión, ¿no? A la cual para ser valor característico para ser vector característico tiene que pertenecer al espacio nulo. Si le restamos lambda por i, nos queda menos lambda en la diagonal principal. A eso hay que calcularle el determinante. Pero el determinante de una matriz diagonal, recordemos las propiedades de los años anteriores de álgebra, el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal principal. Y bueno, ahí está, es lo que yo quería probar. Fíjense que entonces las raíces de este polinomio son a sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3, a sub 4, 4, así hasta a sub nn, que eran los elementos de la diagonal. Entonces queda probado el teorema, ¿no? Insisto, es un teorema chiquitito, pero útil muchas veces para simplificarnos las cuentas. Bueno, un teorema más: tomamos una matriz cuadrada que tiene n vectores característicos linealmente independientes. Sí, solamente sí, cada vector característico tiene la misma multiplicidad geométrica que algebraica. Ojo, no estoy diciendo que todos los autovalores tienen que tener multiplicidad algebraica 2, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es que todos tienen que tener la misma multiplicidad algebraica que geométrica. Si un valor propio, si un valor característico tiene multiplicidad algebraica 3 y geométrica 2, entonces los vectores característicos no van a estar obligados a ser linealmente independientes. Si tiene multiplicidad algebraica 3, geométrica 3. Si otro tiene algebraica 2, geométrica 2. Tienen que tener iguales multiplicidades, geométrica que algebraica. Demostramos primero la ida. ¿Sí? Para la ida tomamos por hipótesis una matriz con n vectores característicos LI, ¿no? Esta sería la hipótesis. Lo que tengo que plantear ahora es que los valores propios tienen igual multiplicidad geométrica y algebraica. Entonces para eso voy a suponer que esta matriz, que tiene n valores característicos, tiene todos de igual multiplicidad algebraica que geométrica, excepto uno. Hay un lambda, que no importa el orden, ¿no? Porque no importa cuál es el lambda 1, cuál es el lambda 2, lo podemos cambiar de orden. Entonces voy a suponer que el primer lambda tiene multiplicidades geométricas y algebraicas diferentes. Tiene multiplicidad algebraica R y geométrica R menos K. ¿Sí? Recordemos que la geométrica, no podría suponer que la geométrica es R más 1, por ejemplo, ¿no? Porque eso implicaría que tiene multiplicidad geométrica más grande que algebraica y no puede ser, ¿no?
todos tienen la misma multiplicidad algebraica que geométrica, excepto un solo lambda que tiene R de multiplicidad algebraica y R menos K de multiplicidad geométrica, ¿no? Tengo que probar que estos dos son iguales, efectivamente. Es decir, tengo que probar que K es 0. Bueno, ¿qué me dice el teorema fundamental del álgebra? ¿Sí? Que un polinomio tiene tantas raíces como su grado. Entonces, teniendo en cuenta que las multiplicidades algebraicas provienen de las multiplicidades de las raíces, si yo sumo todas las multiplicidades algebraicas me tiene que dar el grado del polinomio. Bien, este polinomio, como es una matriz de orden n, tiene grado n. El polinomio característico está obligado a tener grado n y por lo tanto está obligado a que la suma de las multiplicidades, trabajando en complejos, ¿no? La suma de las multiplicidades me dé n. Todas las multiplicidades sumadas, desde el lambda 1 hasta el lambda n, me tienen que dar n. Ahora, si a esto le quitamos el lambda 1, ¿sí? Si en lugar de hacer esta sumatoria desde 1 hasta n, le vamos a quitar a r. ¿Sí? La multiplicidad algebraica del primer lambda da r. Entonces, fíjense que acá en esta sumatoria voy desde el segundo autovalor hasta el último. Entonces toda esa suma me tiene que dar un número tal que cuando le agregue la multiplicidad algebraica a lambda 1 me dé n. Por eso esta es n menos r, ¿no? La multiplicidad algebraica de todas las raíces sumadas, exceptuando la primera, me tiene que dar n menos r. Ahora, la hipótesis me dice que las multiplicidades geométricas y las algebraicas de todos los autovalores, excepto del primero, son iguales. Entonces, sumar las multiplicidades algebraicas me tiene que dar lo mismo que sumar las geométricas, si voy desde el lambda 2 hasta el lambda n. Entonces, ese n menos r es también el resultado de sumar las multiplicidades geométricas. Ojo, desde el lambda 2 hasta el lambda n. Falta el lambda 1. ¿Sí? El lambda 1 que tiene estas dos multiplicidades algebraicas y geométricas. Quedémonos con esto un segundo en la cabeza porque ahora vamos a cambiar la diapositiva. Yo tengo un conjunto de n menos r vectores, que son LI, ¿no? Son correspondientes a vectores característicos distintos, ¿sí? Así que por el teorema anterior son linealmente independientes, además lo son por hipótesis, pero son n menos r vectores. Eso, recordemos que la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio, entonces es la cantidad de vectores. Si junto todos los vectores propios, todas las bases de los espacios característicos, tengo n menos r vectores. Bueno, agregamos los r menos k vectores propios asociados al lambda 1. R menos k era la multiplicidad geométrica, entonces son la cantidad de vectores que están en la base del espacio característico. Entonces yo tenía n menos r vectores, le agrego r menos k vectores, me queda n menos k vectores. ¿Qué me decía la hipótesis? La hipótesis me dice que hay n vectores característicos, no n menos k. Entonces para que la hipótesis sea verdadera, k tiene que ser 0. Entonces ya he probado que como la multiplicidad algebraica era r y la geométrica era r menos k, como pruebo que k es 0, tienen la misma multiplicidad algebraica que geométrica, también el lambda 1. Entonces todos los lambdas tienen la misma multiplicidad algebraica que geométrica. Faltaría la vuelta es un poco más sencilla. Tomo por hipótesis ahora una matriz que tiene todos sus valores característicos con las multiplicidades geométricas y algebraicas iguales. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, la suma de todas las multiplicidades es n. ¿Sí? ¿De cuáles? De las algebraicas y de las geométricas. Y bueno, si yo tengo en cuenta que la suma de las multiplicidades geométricas me da n, y eso es la cantidad de vectores, bueno, entonces tengo n vectores. Y esos n vectores corresponden a valores propios distintos, y por el teorema anterior son LI. Entonces ahí queda demostrada la ida y la vuelta de este teorema, que va a ser muy útil. Por ahora parece poco práctico, pero en la clase que viene lo vamos a nombrar varias veces. Resumen de lo visto en la clase de hoy. Tomamos una transformación lineal con A como matriz asociada, entonces definimos su polinomio característico como el determinante de esa expresión, que se puede expresar lógicamente como un polinomio factorizado, y sus raíces son
lambda 1, lambda 2, lambda 3, no lambda 1, 1, 1, sino lambda 1, lambda 2 hasta lambda n. Esas raíces son los valores característicos. Muy bien, esos valores característicos hacen que se correspondan con un vector tal que multiplicado por la matriz asociada me da lambda por el vector. Y esos vectores que cumplen con esto son los que se denominan vectores característicos. Bien, cada uno de estos lambda define un espacio característico que es el espacio nulo de a menos lambda por i con este lambda que hemos tenido. Y ese espacio nulo tiene una dimensión que es lo que se llama la multiplicidad geométrica. A su vez, en el polinomio característico, acá, originalmente, definimos a la multiplicidad algebraica como la potencia de la forma factorizada o cuántas veces es raíz cada lambda del polinomio característico. Vimos una serie de teoremas. El primero afirma que la multiplicidad geométrica es siempre menor o igual a la algebraica. El segundo, que los vectores característicos que corresponden a valores propios distintos son LI. Y el tercero es que una matriz que tiene n vectores característicos linealmente independientes tiene todos sus autovalores con igual multiplicidad algebraica que geométrica. ¿Sí? Esto no obliga a que todos los autovalores tengan la misma multiplicidad algebraica que geométrica. Esto lo que me dice es que si ocurre, los vectores son LI. Y si los vectores son LI, las multiplicidades tienen que coincidir. Muy bien, eso es todo para la clase de hoy.